Hablemos claro, Nicolás Lúcar. En los próximos días el Consejo Nacional de Minería debe resolver si ratifica o no la licencia de construcción otorgada a la empresa Sauder para la realización del proyecto Tía María. Y esto se da en un contexto particularmente complejo, donde está levantada en contra del proyecto la población del Valle del Río Tambo, o la mayor parte de los agricultores que habitan en esta zona. Y esto nos pone y nos enfrenta en realidad a una discusión que va muchísimo más allá de si Tía María va o no va, que es la discusión sobre la minería en el Perú, sobre el futuro de la minería y sobre la manera como hemos estado manejando hasta hoy la explotación de este recurso. Porque pasamos del extremo estatista de Velasco Alvarado, donde toda la explotación minera prácticamente era realizada por el Estado a través de empresas públicas, a la enajenación total, que partía de reconocer, como lo reconoce la actual Constitución vigente, que el subsuelo es propiedad del Estado, pero el Estado le entrega a privados en concesión en procedimientos que no son en absoluto transparentes para que sean estos concesionarios los que a su vez se asocian con grandes empresas para explotar el recurso minero, y de esa manera se ha privatizado completamente la explotación de la minería. Y en demasiados casos lo que ha surgido es una confrontación entre las poblaciones que viven sobre los terrenos de los cuales se saca el mineral, o por poblaciones que son afectadas de manera directa por la extracción y explotación de ese mineral, y que no son consultadas según la legislación vigente ni tomadas en cuenta, sino al final del proceso, cuando hay que hacer la consulta a la población, cuando hay que hacer los talleres para explicarle a la gente supuestamente en qué consiste el proyecto. Pero en medio de todo esto, ha habido un sistema sobre el que hay que llamar la atención. Solamente hay no hay transparencia en el proceso de otorgamiento de concesiones, porque explíqueme, por favor, o sea, cómo la gente de la Sauder tiene una concesión para la explotación de recursos mineros que incluye la ciudad de Cocachacra. Es decir, lo que está abajo de Cocachacra ha sido concesionado a la Sauder. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no le preguntaron a los pobladores de Cocachacra si no querían ellos, a los agricultores, ser los concesionarios de esos, o los titulares de esos derechos? Y han ocurrido cosas peores, personas que ni conocen el lugar, pues tienen la concesión para la explotación de recursos mineros, viven en un edificio de lujo en San Isidro frente al golf, y son concesionarios de un lugar que no han visitado en su vida y sobre el que viven comunidades hace 600 años. Entonces eso inevitablemente ha generado conflictos, y una vez más, sobre todo en un contexto donde muchos operadores mineros han considerado que las cosas se arreglan arreglando a los de arriba. Yo me coimeo al presidente, me coimeo al ministro, me coimeo a los funcionarios, reparto billete como, ¿no es cierto?, pica pica a los periodistas, líderes de opinión, según el caso, para que hablen a favor de lo mío, y al final le reclamo a ese gobierno y esos funcionarios a los cuales van que le metan bala pues a la gente cuando se opone a los proyectos mineros. Entonces, estamos en una situación muy compleja, donde a lo que hay que temerle no es a los cambios en la legislación minera, sino que a la situación, al hecho de que la situación que estemos viviendo empeore, que empiecen a colapsar los proyectos mineros por todo el país por este desencuentro entre las poblaciones y el desarrollo de proyectos que han terminado no favoreciendo la vida de las personas que viven ahí. La gente no ve que la minería haya cambiado sus vidas de manera efectiva en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que revisar cómo lo hemos estado haciendo. Y hay que plantearse con coraje preguntas como, por ejemplo, la siguiente. ¿Por qué no tenemos en el Perú una empresa como Codelco? Chile, que es el modelo del liberalismo para muchísimos, tiene su principal empresa minera, es más, tal vez la principal empresa de Chile, es del Estado. Se llama Codelco y explota los más importantes recursos mineros de Chile. Y nadie se rasga las vestiduras. Y el año 2017 generó $3,000 millones de utilidades.
¿De utilidades para quién? No para que alguien se las mete en el bolsillo, se las lleve a Canadá, Australia, Francia. No, señor. Sirvieron para resolver los problemas de los chilenos. Entonces la pregunta es, ¿por qué no podemos hacer nosotros algo parecido? ¿Por qué tenemos que negarnos a esa posibilidad? ¿O por qué no podemos rediscutir las condiciones en las que se está explotando el recurso minero desde el origen? Es decir, ¿por qué no revisamos los procedimientos de otorgamiento de concesiones y le damos derecho a las poblaciones que viven en las zonas donde hay mineral o donde potencialmente podría haber mineral y a las personas cuyas vidas, negocios y actividades económicas serían afectadas de producirse la explotación minera? E introducimos desde el comienzo a las poblaciones, en el primer paso. Y los que tendrían que entrar al final son los operadores. Porque una vez que realicemos el Estado y las poblaciones, que por supuesto el Estado va a tener que invertir, ¿no es cierto?, en realizar la evaluación de si existe o no mineral en esas zonas y bajo qué condiciones podría realizarse y realizar estudios de impacto ambiental del brazo de la población y establecer de qué manera se puede usar ese dinero de la mejor forma para la gente. Luego, convocar a las empresas en licitaciones transparentes para realizar la explotación de ese recurso. Es decir, estoy simplemente soltando una idea de una manera de plantear este asunto, pero lo que es absolutamente cierto, que es innegable, que no podemos dejar de mirarlo, es que hay que cambiar las reglas de juego porque las que estamos usando no nos están funcionando. Porque encima a esto hay que agregarle que lo que hemos hecho no es solo enajenar al Estado, es decir, el Estado es el dueño del subsuelo, pero se lo concesiona a privados y de ahí estira la mano para que le den impuestos y gracias al señor Rómulo Mucho también Cano, que se logró en determinado momento, sino el pésimo uso que se ha hecho de ese recurso por la ineficiencia y la corrupción de los funcionarios. Entonces, para terminar, habría un punto determinante y de quiebre al que deberíamos partir todos los peruanos. Tenemos que explotar los recursos mineros, señor, señora. Si no lo hacemos, estamos perdiendo una oportunidad extraordinaria de tener recursos para desarrollar todas las otras áreas de la vida nacional, todas las otras. De ahí tiene que salir el billete, pero ese billete tiene que ser utilizado de una manera razonable para que resuelva los grandes problemas de los peruanos y no para que enriquezca a algunos pocos y con suerte le chorrea a los más pobres. Pero en fin, ese es un tema de discusión en este momento y hay que tener el coraje de enfrentarlo. Hablemos claro, Nicolás Lúcar.